este video quiero contarte cómo, en uno de los peores momentos de la historia económica argentina, Eduardo Einstein, visionario con el cual tengo algunos proyectos conjuntos, viajó a Nueva York a presentar su tesis de inversión, con el objetivo de juntar el capital suficiente que le permitiera aprovechar esta oportunidad histórica. Como dice el título del video, Eduardo junto con George Soros lograron convertir una inversión de 13 millones de dólares en más de 500 millones de dólares. No fue suerte, no fue una especulación a ciegas, fue una decisión fría, calculada y completamente en contracorriente, que era básicamente invertir en Argentina cuando nadie quería hacerlo. Al mismo tiempo, ese mismo empresario argentino, Eduardo, estaba haciendo algo parecido en el mercado inmobiliario local, comprando activos que todos querían vender, básicamente construyendo lo que hoy es el mayor imperio del real estate en Argentina. Dos personas, dos activos distintos, el mismo principio. En los próximos minutos te voy a comentar cómo Eduardo conectó con Soros, qué vieron los dos que el resto del mercado no vio y qué pasó en el medio, porque obviamente que no fue un camino lineal. Y todo esto tiene que ver con la forma que yo analizo los mercados, porque la pregunta que me interesa que te hagas es esta. La próxima vez que el consenso diga que no hay oportunidades, ¿vas a escucharlo o vas a saber ver lo que realmente el mercado te está queriendo decir? Soy Roberto Ruarte, llevo más de 40 años en esto y lo que te voy a mostrar hoy no es teoría. La historia real, te quiero contar que no empieza con una reunión agendada. Empieza con Eduardo Einstein hablando con la mano derecha de George Soros, en un lugar de Nueva York, pidiéndole que le otorgara a Soros 5 minutos de su tiempo para plantearle una tesis financiera. La buena noticia, que Eduardo fue muy insistente y esta persona terminó accediendo para darle esos valiosos 5 minutos para hablar con el magnate George Soros. Te quiero contar que en 1989 George Soros era el Warren Buffett de todos los mercados referentes. Si no sabes, George Soros se preparaba para darle un golpe mortal a la libra esterlina, en donde ganó más de 1.000 millones de dólares. Volviendo al tema de la reunión, no fue de 5 minutos. Eduardo logró captar la atención de George Soros y le dio 1 hora de su tiempo. ¿Qué pasó allí? Se presentó la tesis financieras de que Argentina y todo Sudamérica, lo que Soros nunca veía, estaba completamente subvaluada. Y claramente esto no era una corazonada de Einstein, era pura estructura. Te quiero contar que Soros no puso plata directamente, puso una condición. Yo te voy a dar 5 veces el dinero que vos puedas conseguir. Si conseguís 2 millones, yo pongo 10. Si conseguís 3, yo pongo 15. Era una apuesta calculada, no un acto de fe. Soros arriesgaba en una proporción de lo que Eduardo Einstein podía levantar. Eso te quiero contar que también es parte de la lección. Nadie pone capital serio sin que el otro también arriesgue algo. En ese momento, Eduardo fue a buscar ese dinero a Argentina y lo primero que hizo fue planteárselo a su padre. Su padre le dijo que no quería formar parte de esto, pero el abogado de su padre le dijo que él sí, con sus contactos, podía conseguir dinero para levantar en esta tesis. Y así fue como nace la primera inversión real. Eduardo con su socio lograron juntar más de 2 millones de dólares y Soros puso 13 millones de dólares a disposición para formar el Dolphin Fund. Ahora, esto no fue un camino derecho hacia arriba ni lineal. Apenas asumen Carlos Menem en 1989, en plena hiperinflación, arma un acuerdo con Bungie Board, nace el Plan BB, y el ministro de Economía se muere a los 5 días. Luego asume Raparelli, que también era un alto funcionario de Bungie Board, y el plan, que empezó muy bien, fue un plan gradual que se terminó cayendo con la macro devaluación de diciembre de 1989. Argentina, que inicialmente con el plan BB había subido mucho, con esa devaluación se destruye entre un 80 y 90% de su valor. Después de eso, hubo otro ministro, otros planes gradualistas, como Herman González, que terminaron con el fracaso de 1990 a 1991. En la bolsa parecía una montaña rusa, porque volvió a subir con fuerza y luego a destruirse con la misma fuerza, para hacer su piso recién en febrero-marzo de 1991. En ese momento llega Domingo Cavallo al gobierno de Carlos Saúl Menem y establece en marzo del año 1991 la famosa convertibilidad de Argentina. 1 peso, 1 dólar. Antes de fijarlo, por supuesto, hizo una gran devaluación para tomar aire y lo sitúa en un nivel competitivo a la relación dólar-peso. Y a partir de ahí sí logra destruir la inflación. En la bolsa argentina empieza una gran subida que se extiende hasta el techo de junio 92, luego hasta el techo de febrero 94
y el techo secundario de 1997 que marcó el techo de Carlos Saúl Menem. Es justo que en estas dos caídas, lejos de atemorizarse Eduardo y Soros, fueron grandes compradores, como lo hace el dinero astuto cuando ve una oportunidad de activos desajeados o devaluados. Te quiero contar que en el primer gobierno de Menem, en mandato de Carlos Saúl Menem, empiezan las grandes privatizaciones. Recordá que había una empresa telefónica que se llamaba Entel, se privatiza y surgen a cotizar en bolsa Telecom y Telefónica. También se privatiza YPF y realmente las grandes privatizaciones que se hacen en Argentina, obviamente el Dolphin Fund con Soros, Epstein y sus socios fueron grandes partícipes de esa gran oportunidad que hubo en Argentina. La fórmula completa fue esa: comprar la bolsa muy barata después de dos caídas brutales, sumarle las privatizaciones y después volcar dichas ganancias al real estate sudamericano, que claramente también estaban a precios regalados. De ahí nace el gran conglomerado IRSA, donde Soros participó hasta el año 2005. En ese mismo periodo, yo estaba haciendo algo análogo desde el lado del análisis técnico. Mientras el consenso veía catástrofe, y la catástrofe era real, no la voy a negar, el análisis de ondas de Elliott mostraba una estructura que me anticipó el final de un ciclo bajista de largo plazo para la bolsa argentina. Una estructura de acumulación y un piso histórico en formación. Lo documenté, lo comuniqué y las personas que tenían el criterio para actuar en ese momento capturaron una de las oportunidades más grandes de la historia financiera argentina. No es diferente a lo que hicieron Soros y Epstein en los años anteriores. Es el mismo principio aplicado desde otra disciplina. Ver lo que se está construyendo en los mercados debajo del ruido. Porque Soros es un especulador. Juega a favor y en contra de los mercados, sin ningún tipo de sentimentalismo. En el 2005 ya no le gustaba más Argentina a Soros y tenía la idea de jugarla en contra de Argentina. Ahí es donde Soros y Epstein ahí se separan en buenos términos, por una visión distinta. Te quiero contar que Soros, que en 1989 había puesto 13 millones de dólares, se retira en el 2005 con más de 500 millones de dólares. Epstein, a partir de esa separación, queda atado a Argentina de otra manera. En el 2005, cuando deciden separarse Epstein, Soros, Marcelo Mindel y el socio de Eduardo, lo hace porque Eduardo Epstein no puede jugar en contra de su propio país, porque él es socio de lo que es el banco hipotecario, el cual el 51% es del Estado y por lo tanto es un socio obligado del Estado. Su posición con sus grandes empresas, IRSA, Cresut y Banco Hipotecario, siempre va a ser lona argentina, quiera o no. Ya se construyó un imperio basado en los sólidos cimientos que se construyeron con Soros en 1989, 1990 y 91, donde surgió la gran oportunidad y que fue la gran visión de Eduardo Epstein. En ese momento, Eduardo Epstein, luego de la separación, se queda con su socio de siempre que había apostado en la idea original de Eduardo. Se quedan con IRSA, que es el real estate, arman Cresut, que es un gran conglomerado agropecuario, uno de los más grandes terratenientes que hay en toda Sudamérica, y también hacen una apuesta por la minería de Argentina en ese sentido. El otro socio de Eduardo era Marcelo Mindlin. Marcelo Mindlin, que también creyó en esta idea de Eduardo, se separó y conformó lo que es hoy Pampa Energía, CGS, y se dedicó a la parte energética que hoy es un gran boom en Argentina. Ahora quiero contarte un poco de mi historia con Eduardo. Tarde o temprano sus caminos se cruzan. Hoy Eduardo y yo compartimos proyectos. Trabajamos juntos en distintos vehículos de inversión. Actualmente yo formo parte del comité que lo ayuda a gestionar los fondos Dolphin. No es una relación que se construyó de la noche a la mañana. Se construyó basándonos en la coherencia de leer adecuadamente los ciclos financieros y económicos. Esa conexión no es un detalle anecdótico, es la validación más concreta que puedo darte de que el enfoque que yo aplico y enseño es el mismo que usan las personas. En base a ese criterio, una oportunidad en un gran imperio. Soros, por ejemplo, construyó 13 millones en 500 millones, invirtiendo en un momento en un país que nadie quería hacerlo. En 1989, en un país que estaba incendiado, que había saqueos, que en ese momento estaba Alfonsín y que tuvo que salir antes de su gobierno para entregárselo a Carlos Menem. Claramente se retiró cuando dejó de ser sentido estar en Argentina comprado en el año 2005. Epstein, por otra parte, construyó el mayor conglomerado de real estate del país cuando todos vendían y se quedó cuando Soros se fue, porque su apuesta nunca fue especulativa, era estructural. En mi caso,
identifiqué el piso del 89, del 90, del 91 en Argentina, justo cuando Eduardo Este estaba haciendo ese fondo con Soros. Eso está debidamente documentado y lo puedes ver en los archivos de Cronista Comercial y Ámbito Financiero de aquella época. Adicionalmente, identifiqué en el 2001, yendo al programa Crónica con Bernardo Neustadt, que a partir del 2002 venía de nuevo la gran recuperación de Argentina, y así ocurrió. Argentina subió 600% del 2002 al 2007. ¿Qué tienen en común todos estos sucesos que te acabo de contar? Primero, los tres ignoramos el consenso, no por temerarios, sino porque teníamos un marco de análisis que nos permitía ver más allá del ruido. Segundo, los tres entendimos que el precio y el valor no son lo mismo y que la distancia entre las dos es exactamente en donde viven las oportunidades históricas. Tercero, y esto es lo que la historia completa de Soros y Epstein agrega, que el dato suelto de la inversión no muestra. Saber cuándo una posición ya cumplió su ciclo es tan importante como saber cuándo entrar. Soros entró en 1989 y se fue en el 2005. 16 años sosteniendo una tesis y la salida fue tan deliberada como la entrada. Ese es el principio completo. Y no cambia ni con el tiempo, ni con el archivo, ni con el país. Se repite una y otra vez en cada ciclo. Ahora déjame preguntarte algo concreto. ¿Tu cartera está posicionada mirando el ciclo o está posicionada en medio del ruido mirando los titulares? Si estás tomando decisiones de inversión basándote en lo que te dicen los medios, en lo que opina el banco o lo que hace el inversor de al lado, estás haciendo lo contrario de lo que hicieron estos magnates como Soros y Epstein. Y no te digo esto para criticarte, te lo digo que el error más común entre los inversores es invertir tu capital sin criterio y sin entender en qué parte del ciclo estás parado. Es como tener un mapa sin saber leerlo. Ahora, si llegaste hasta acá, probablemente ya entendiste que el problema no es el mercado. El problema es no tener el marco correcto para leerlo. Si lo que escuchaste hoy te resuena, si sentís que hay una capa de análisis que todavía no estás usando, hay una forma de trabajar con nosotros. Se llama Mastermind de Ruartes Repo. Es un grupo reducido y exclusivo de inversores de alto patrimonio. Te acompañamos durante 12 meses, uno a uno, y te ayudamos a desarrollar un portafolio en base a tus objetivos y a tu perfil de riesgo. Analizamos los ciclos, identificamos oportunidades y te damos el criterio detrás de cada decisión. No gestionamos tu capital, vos siempre tendrás el control. Lo que hacemos es ponernos a tu lado para que cada decisión tenga el respaldo de más de 40 años de experiencia en los mercados. El Mastermind es un grupo pequeño por diseño y lógica operativa. No trabajamos con todos. Trabajamos con inversores que ya tienen capital y quieren llevarlo al siguiente nivel. Si quieres saber si tu perfil encaja, el link está acá abajo. Warren Buffett dice, cuando todos son codiciosos, yo soy temeroso. Y cuando todos son temerosos, yo soy codicioso. Esto es exactamente lo que hicieron Soros y Epstein cuando nadie quería poner un peso en Argentina en 1989. Y esto es lo que yo aplico en análisis técnico hace más de 40 años. Si seguís escuchando a las masas y los consejos que parecen obvios, vas a seguir obteniendo resultados igual al promedio. Así que si esto que te digo te hace sentido, agenda una reunión con mi equipo haciendo clic en el link de la descripción. Con gusto te asesoraremos. Nos vemos.